Nuevos testimonios de exintegrantes del Sodalicium Vida Cristiana confirman los abusos y daños irreparables que sufrieron jóvenes por parte del fundador y líder de esta congregación, Luis Fernando Figari Rodrigo, así como de otros guías espirituales de esa organización. En el año 91, previamente a ingresar a la comunidad, Luis Fernando Figari se aparece una madrugada y nos dice: bueno, muchachos, pónganse acá adelante, quítense la ropa, que es de solo en calzoncillos. Y recuerdo a alguien filmándonos, ¿no? Como en este momento. Algunas veces venía mi superior y me decía: ponga el estómago duro, y ¡pum!, me ponía una patada fuerte y yo me tenía que quedar quieto. Una cadena de abusos psicológicos, físicos y hasta sexuales que se inician con técnicas de manipulación en la que un adolescente pierde su identidad, el derecho a tener ideas propias, reprimir su sexualidad y practicar la obediencia absoluta hacia su líder en nombre de Dios. Oscar Osterling formó parte del Sodalicium durante 2 décadas. Entregó los mejores años de su vida al servicio de esa congregación católica ultraconservadora. Pero en 2011 decidió salirse de ella cansado de los maltratos psicológicos a los que fue sometido en los últimos 4 años. El Sodalicium lo castigó y lo envió a Colombia contra su voluntad por una falta que ellos consideraron muy grave. ¿Tu falta era que te habías enamorado? No, ni siquiera. O sea, esa era la falta, pero digamos, el tema era que había tenido relaciones con esa chica, ¿no? Entonces yo les decía: oye, no ha pasado nada, pero no llegó ni a nada, o sea, a nada, ¿no? Entonces, sencillamente había una amistad. Desde ese momento, en el año 2008, Oscar Osterling fue considerado un ser impuro que había traicionado los principios de esa organización vertical y absolutista que predica el celibato como forma de vida para aquellos miembros que elijan ser consagrados, es decir, permanecer vírgenes para Dios. Por un lado, eso era lo que predicaba su fundador Luis Fernando Figari, y por otro, y en secreto, utilizaba su poder de manipulación, abusaba de su posición de dominio para comportarse como un depredador sexual de jóvenes que lo veían como a un dios al que debían solo obediencia, según las denuncias que se han presentado ante el Tribunal Eclesiástico de Lima. Osterling también acusa a Luis Fernando Figari de intento de abuso sexual. En el año 91, previamente a ingresar a la comunidad, Luis Fernando Figari se aparece una madrugada y nos dice: bueno, muchachos, pónganse acá adelante, quítense la ropa, que es de solo en calzoncillos. Y recuerdo a alguien filmándonos, ¿no? Como en este momento. Años después, Osterling denunció estos hechos ante el Tribunal Eclesiástico y se entrevistó con su presidente, el sacerdote Víctor Guapaya. Fui a hablar con el padre Víctor Guapaya hace unos meses. ¿Y qué te dijo? Entonces el padre me dice: mira, no han avanzado nada, yo ya los envié a Roma hace mucho tiempo y me dice pues que cree que hay alguien en Roma del Sodalicium como que atajando las denuncias el procurador, que creo que señalas, ¿no? El procurador, así es. También denunció prácticas ilegales del Sodalicium, como la vulneración del secreto de sus comunicaciones. En el libro de Pedro Salinas también se hace referencia a la intervención de la correspondencia de los que vivían en comunidad. Frontalmente les dije: ustedes han vulnerado mi máquina, mi correspondencia. Y me dicen: no, nosotros no hacemos eso. Y cuando yo sabía que sí se hacía. ¿Se hacía? Sí se hacía. Yo he tenido la persona, hay una persona que le hacía muchos problemas a la comunidad, padre de un sodalite, y en un momento muy campante dice: bueno, ya lo tenemos hackeado. Ya lo tenemos hackeado. Osterling cuenta que su experiencia en Colombia fue devastadora y su autoestima se deterioró. Se la pasaba días encerrado en su habitación y otras veces atendiendo en la cocina. No ejercía actividad alguna relacionada a sus estudios. En un momento he vuelto pues a ser, no sé, el encargado de la cocina, ¿no? Digamos, o sea, ese era, y ya con 30 y tantos años encima, digamos, uno empieza a pensar y dice: bueno, ¿cómo va a ser? Ya llevo 3, 4 años así. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida, ¿no? Entonces, yo era en Colombia,
en Bogotá y Medellín se tienen colegios. La única persona que había estudiado educación fui yo. Y una de las pocas personas que no intervenía en nada en los colegios era yo. Se muestra escéptico frente a los dos comunicados que emitió el Sodalicium después de conocidas las graves acusaciones sobre abuso sexual, físico y psicológico que habría cometido Luis Fernando Figari y que están detallados en el libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas. En una parte del comunicado, el libro recoge testimonios variados que son verosímiles y que deben ser esclarecidos exhaustivamente. Además, hay exmiembros del Sodalicio que dicen haber sido víctimas de abuso sexual de diversa índole por parte de Luis Fernando Figari. Sabemos que hay denuncias que han sido entregadas a los tribunales eclesiásticos, pero que no son accesibles porque los tribunales guardan reserva para poder emitir sus dictámenes. Por otro lado, Luis Fernando Figari dice ser inocente de toda acusación, pero hasta la fecha no ha querido rendir declaraciones públicas, como sería su obligación moral. Las denuncias estas son tan graves, yo no entiendo cómo puede aceptarse que bueno, que no quiere hablar y que lo niega todo. Listo. ¿Sientes que lo están protegiendo al interior del Sodalicio? Lo siento desde hace mucho tiempo, lo siento desde hace 4 o 5 años, yo incluso estando en la comunidad. El Sodalicio recién se pronunció este lunes después de la difusión del reportaje que recoge las denuncias del libro de Pedro Salinas que fueron presentadas el 2011 del Tribunal Eclesiástico. Pero de acuerdo a los testimonios brindados por exsodalites, Luis Fernando Figari no sería el único que habría practicado la pederastía al interior de esa comunidad. El ya fallecido Germán Doig, el llamado vicario, y quien fuera en su momento el número 2 de esa comunidad, también fue acusado de violación por 3 de sus víctimas, y esto provocó que su trámite de beatificación, iniciado en Roma, se paralice. También otros 2 sodalites consagrados, muy allegados a Luis Fernando Figari, fueron acusados por el mismo delito, violación: Daniel Beltrán Murguía Ward y Jeffrey Daniels. El primer escándalo que traspasó las paredes de la comunidad sodalite ocurrió en el 2007. Daniel Beltrán Murguía fue detenido por la policía en un hostal ubicado en el centro de Lima. La policía lo encontró con un menor de 11 años al que había fotografiado desnudo. El niño le dijo a la policía que se dejó tomar fotos de sus partes íntimas a cambio de unas figuritas de Pokémon que le ofreció Murguía. También denunció que su agresor le había practicado sexo oral. La policía encontró en la cámara fotográfica de Murguía las fotos de otros 2 menores. Esto motivó su expulsión del Sodalicium, pero después de permanecer pocos años en prisión, hoy Murguía goza de su plena libertad. No sé cuándo sale, ¿okay? Pero yo lo he visto a Daniel Murguía ya el 2012 o el 2013. ¿En una reunión? 2013. ¿En un reencuentro? Sí, de exalumnos. Lo vi pasar por ahí. Increíble, como si nada. Como si nada, como si nada. O sea, un tipo acusado de pederastía, haciendo su vida normal. Haciendo su vida normal. Y no solo eso, fue acusado de pertenecer a una red de pornografía infantil. Claro, porque le encuentran fotos, ¿no? Y todo, entonces, de otras personas, de otros chicos. Así es. No, y él tenía su alias. Jeffrey Daniels es otro sodalite que ya no radica en el Perú, pero que también fue muy allegado a Luis Fernando Figari. Internamente se le acusó de abusar sexualmente de varios adolescentes bajo su cargo. Se hizo una investigación interna y, aunque suene indignante, recibió como castigo un retiro espiritual. Yo fui quien acusó a Jeffrey Daniels porque una víctima me contó. Yo acababa de entrar al Sodalicio y me contó esto y yo sorprendido fui y le conté a mi superior, y a la semana a Jeffrey Daniels lo sacaron de su cargo y lo mandaron a San Bartolo de retiro. El modus operandi de Luis Fernando Figari era el de proteger a los guías espirituales bajo sospecha de ser pederastas para evitar escándalos. Vicente López de Romaña es otro exsodalite que entregó 14 años de su vida a esta congregación religiosa y hoy, con ayuda profesional, está tratando de rehacer su vida. Él recuerda que el tema sexual no era deliberado con naturalidad en una comunidad de hombres jóvenes, era algo simplemente prohibido. Todo el tema de la sexualidad es una culpa gigante, ¿no? Por ejemplo, el tema de la masturbación, ¿ya? Si eres consagrado, ¿cómo vas a masturbarte? ¿Entiendes? Va en contra de tus compromisos. Bueno, yo nunca pude dejar de masturbarme.
empiezas a sentir una carga y al no poder luchar contra esto, te sientes una miseria, o sea, te sientes un traidor a tu vocación y además sientes que eres el único que le pasa esto, ¿no? Después cuando salió me he enterado que a todo lo que le pasaba lo mismo, ¿entiendes? O sea, es algo natural, pero es esa visión súper... y además Luis Fernando le da un punto, o sea... ¿Qué les decía? La masturbación, es el infierno, Una vez mi superior me pegó porque fui una vez, le toqué la puerta y le dije, oye, no aguanté y me volví a masturbar. Y me miró y me tiró un lapo así, ¡pah! Me dio la vuelta a la cara y me dijo, no voy a permitir que tú destruyas esta comunidad. O sea, la visión del sexo era atroz, era lo peor. Durante los 14 años nunca te diste cuenta de esta manipulación psicológica, física que les hacían a ustedes. Cuando estás metido en esa estructura, cuando eres chico, cuando tú crees que este es un enviado de Dios, cuando tú crees que Dios habla a través de él y de tus superiores, y lo crees profundamente, y esa es tu vida, y te han entrenado para vivir la obediencia, pues lamentablemente no te das cuenta. Vicente es hermano de Martín López de Romaña, otro exodálite que la semana pasada tuvo el coraje de contarnos las atrocidades de las que fue testigo al interior de esa organización católica. A diferencia de su hermano, a Vicente lo enviaron a Chile con la misión de reclutar a nuevos integrantes que se ajusten al perfil elegido por Figari, que de por sí imperaba en Perú y que quería replicar en sus sedes externas. Chicos muy jóvenes, de clase social alta, de tez clara, de buena apariencia física, pero sobre todo con problemas en casa, con debilidades en su estructura familiar. Mi trabajo en Chile era reclutar sodalites y los métodos que teníamos son atroces, o sea, son realmente atroces. Sí. Nos juntábamos una vez por semana, toda la comunidad, en una reunión, cada uno con una lista de todos los chicos que tenían sus grupos, porque cada uno de nosotros tenía grupos. Y conversábamos entre la comunidad quiénes de nosotros creíamos o qué chicos creíamos que tenían vocación. Básicamente, aprendido por Luis Fernando, uno aprendía a ver la vocación en la mirada de las personas y lo creíamos. Pero las denuncias no son recientes. En el 2000, José Enrique Escardó fue el primero en denunciar los excesos vividos al interior de las comunidades sodálites. Lo hizo a través de 6 columnas que publicó en la revista Gente, dirigida por su padre. Yo no solamente he sido víctima, yo también he sido victimario, porque yo he vivido en las comunidades, me han enseñado cómo manipular a la gente y me han enseñado todos los mecanismos para atraer a los chicos de los colegios al sodalicio. Y he dirigido los famosos retiros de confirmación de los colegios. La respuesta furibunda del sodalicium no tardó en llegar. Lo amenazaron con demandarlo penalmente, lo desprestigiaron y lo tildaron de predicador anticlerical. El sodalicio generó una campaña a través de redes sociales, medios y de todas las formas posibles para destruirme, destruir mi nombre, destruir la posibilidad de que yo me desarrollara profesional y económicamente, y ellos lo han aceptado. Él recuerda claramente los castigos físicos a los que fue sometido en nombre de Dios. Por ejemplo, que me obligaron a dormir en una escalera de mármol durante un mes. Duermes en la escalera con tu pijama, no puedes ponerte nada para que te cubra, ni nada abajo, nada. ¿Un mes? Un mes, todas las noches. A Héctor Guillén, padre de un actual sodálite consagrado, le tocó vivir una experiencia traumática de la que aún no se recupera. A su hijo Franz Guillén Gross, el sodalicium lo captó cuando era apenas un estudiante del colegio Max Uhle de Arequipa. Al poco tiempo, según su padre, Franz dejó todo, a ellos, a sus amigos y hasta sus estudios. Desde hace 15 años ha emprendido una cruzada al interior y exterior del país por recuperar a su hijo. Esperan a que sean mayores de edad y ahí se aferran a esa situación para decir que ya toman sus decisiones como cualquier mayor de edad, ¿no? Él pidió derechos personales, derechos contra su padre. Pero eso pues fue financiado por el sodalicio, apoyado por abogados sodalites de alto rango, ¿no? Mi hijo no tenía ningún ingreso para poder pagar esos abogados ni para poder mandar una carta notarial. Entonces todo eso fue urdido por este grupo totalitario que está en contra de la familia, ¿no?
Su hijo sigue siendo un sodalite y vive en la comunidad de Río de Janeiro, en Brasil. Después de una guerra que hasta se hizo pública por comunicarse con su hijo y las furibundas respuestas de este y de su agrupación por mantenerlo lejos, ahora Héctor Guillén nos cuenta que la relación con Franz ha mejorado. ¿Siente que usted perdió a su hijo? Sí, pero lo voy a recuperar. Estoy plenamente seguro que lo voy a recuperar y la sociedad lo va a recuperar también porque es un ser maravilloso. Este padre dice que la mejor manera de enfrentar a este tipo de grupos es conociendo cómo actúan. Hoy, este oftalmólogo de profesión se ha convertido en uno de los principales estudiosos del país sobre sectas y es conferencista sobre técnicas de control mental y el pensamiento mágico en torno al líder sectario. La información es sumamente importante, ya lo repito, la información, que no piensen de que el lavado de cerebro es una fábula, que es una fantasía. El lavado de cerebro existe y este tipo de manipulación mental es sumamente fuerte en el sodalicio, más que en otros grupos, mucho más que en otros grupos. Y esto termina en alteraciones psiquiátricas, ¿no? En aversión a la familia, en dispensación de la existencia, en someterse a los abusos sexuales calladamente. O sea, esto es sumamente trágico realmente. El hecho de perder la libertad de conciencia hace que uno pierda todas sus libertades, incluyendo la libertad sexual. No puede uno tener una enamorada, no puede tener una familia, ¿no? Esta semana el Tribunal Eclesiástico emitió un comunicado asegurando que todas las denuncias de agresión sexual contra Luis Figari que fueron recibidas ya fueron enviadas a Roma y que el silencio que ha mantenido su institución frente a este caso no puede ser tomado como una inacción por parte de ellos. En otras palabras, este tribunal actúa como una suerte de mesa de partes. Ninguna autoridad eclesiástica se ha pronunciado frente a los abusos y la impunidad que rige al interior del sodalicio y la Iglesia Católica, porque ya pasaron 4 años desde que se trasladaron las denuncias al Vaticano. Hoy, la Fiscalía de la Nación ha ordenado una investigación de oficio sobre este caso, porque se trata de delitos penales, como es la violación de un menor. En estos casos, la Fiscalía puede iniciar una investigación de oficio y también puede recibir denuncias, porque se trata de delitos públicos. De tal manera que si hay una persona que se siente afectada, víctima de algún tipo de agresión física o sexual, tiene las puertas abiertas de la Fiscalía para hacer su denuncia. Es más, yo los convocaría a que vayan a mi despacho para que hagan sus denuncias. Nosotros tomaremos las medidas de seguridad del caso porque se trata de personas a las cuales hay que proteger su identidad. El cardenal Juan Luis Cipriani, en su calidad de moderador del Tribunal Eclesiástico, ha sido denunciado ante el Ministerio Público por encubrimiento de delitos del sodalicio por parte del Instituto de Defensa de Derechos del Menor. Actualmente, Luis Fernando Figari vive en una casa espiritual que tiene el sodalicio en Roma, junto a 3 personas que lo atienden plácidamente. Su reporte migratorio demuestra que goza de otros privilegios, como el viajar por el mundo sin ningún remordimiento. En abril de este año, estuvo en España. No se debe juzgar a todo un movimiento religioso por las acciones o inacciones de su fundador, pero por el propio bien de esta numerosa agrupación, la verdad debe saberse y los delitos castigarse en este mundo. Esta es la oportunidad histórica que tienen las autoridades judiciales peruanas para que impongan justicia y termine esta noche sodalite para quienes fueron víctimas de abuso sexual y empiece un nuevo amanecer sin impunidad. Nuevos testimonios de exintegrantes del Sodalicium Vida Cristiana confirman los abusos y daños irreparables que sufrieron jóvenes por parte del fundador y líder de esta congregación, Luis Fernando Figari Rodrigo, así como de otros guías espirituales de esa organización. En el año 91, previamente a ingresar a la comunidad, Luis Fernando Figari se aparece una madrugada y nos dice: bueno, muchachos, pónganse acá adelante. Quítense la ropa, que es de solo en calzoncillos. Y recuerdo a alguien filmándonos, ¿no? Como en este momento. Algunas veces venía mi superior y me decía: ponga el estómago duro, y ¡pum!, me ponía una patada fuerte y yo me tenía que quedar quieto. Una cadena de abusos psicológicos, físicos y hasta sexuales que se inician con técnicas de manipulación en la que un adolescente pierde su identidad, el derecho a tener ideas propias, reprimir su sexualidad y practicar la obediencia absoluta hacia su líder en nombre de Dios. Óscar Osterling formó parte del Sodalicio durante 2 décadas. Entregó los mejores años de su vida al servicio de esa congregación católica ultraconservadora. Pero en 2011 decidió salirse de ella cansado de los maltratos psicológicos a los que fue sometido en los últimos 4 años.
El sodalicio lo castigó y lo envió a Colombia contra su voluntad por una falta que ellos consideraron muy grave. Tu falta era que te habías enamorado. No, ni siquiera. O sea, esa era la falta, pero digamos, el tema era que había tenido relaciones con esa chica, ¿no? Entonces yo les decía, oye, no ha pasado nada, pero no llegó ni a nada, o sea, a nada, ¿no? Entonces, sencillamente había una amistad. Desde ese momento, en el año 2008, Óscar Osterling fue considerado un ser impuro que había traicionado los principios de esa organización vertical y absolutista que predica el celibato como forma de vida para aquellos miembros que elijan ser consagrados, es decir, permanecer vírgenes para Dios. Por un lado, eso era lo que predicaba su fundador Luis Fernando Figari, y por otro, y en secreto, utilizaba su poder de manipulación, abusaba de su posición de dominio para comportar